Unas nubes grises se deslizaban lentamente sobre San Ignacio, una pequeña ciudad al pie de los Andes argentinos, como presagiando una tormenta inminente. Bianca Hathaway miraba pensativa por la ventana de su despacho, viendo cómo las primeras gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal. No había dormido mucho en las últimas semanas. Los pensamientos sobre su marido no la dejaban dormir. Algo había cambiado en Demetrio. Se había vuelto distante, frío, siempre llegaba tarde al trabajo y apenas le dirigía la palabra. Un golpe en la puerta sacó a Bianca de su ensueño. «Adelante», dijo, enderezándose en la silla y adoptando su habitual aspecto profesional. Paloma Úrsula, su amiga de toda la vida, con la que se conocían desde la época del colegio, apareció en el umbral. «Tienes muy mal aspecto», dijo Paloma con indiferencia, entrando en el despacho y sentándose en la silla frente a Bianca. «¿Qué te pasa?» Bianca suspiró pesadamente. Con Paloma no había fingimiento. «Creo que Demetrio me engaña», dijo en voz baja, expresando por fin sus sospechas. «¿Tienes pruebas?» Paloma miró a su amiga con atención. «No, solo una corazonada. Se queda hasta tarde en el restaurante todo el tiempo. A veces llega pasada la medianoche. Cuando le pregunto dónde ha estado, me responde que ha estado trabajando, pero puedo sentir que algo anda mal. Prácticamente ha dejado de hablarme, se ha encerrado en sí mismo con un muro de silencio». «Hombres», resopló Paloma, «creen que no nos damos cuenta de nada. Escúchame, Bianca, si quieres saber la verdad, obsérvalo». «¿Que lo siga?» Bianca frunció el ceño. «Eso es un poco indigno». «¿Y hacer trampas es digno?», contestó Paloma. «Si no oculta nada, no hay de qué preocuparse, pero si tus sospechas son ciertas, debes saber la verdad. Eres una mujer fuerte, Bianca. Has construido un negocio de éxito desde cero, puedes con todo». Bianca asintió pensativa. Paloma tenía razón. Había pasado los últimos 10 años construyendo su empresa, un pequeño pero exitoso negocio de cosméticos orgánicos. Empezando con un pequeño laboratorio en un garaje, había conseguido convertir su idea en una marca respetada y conocida por su calidad más allá de San Ignacio. Demetrio siempre la había apoyado, aunque su propio restaurante seguía siendo un pequeño establecimiento familiar que apenas llegaba a fin de mes. «Puede que tengas razón», dijo Bianca lentamente. «Hablaré con él esta noche, y si él se aleja de la conversación de nuevo, entonces consideraré seguirlo». Había sido una noche dura. Demetrio llegó tarde a casa mientras Bianca se preparaba para acostarse. Oyó el portazo de la puerta principal y unos minutos después su marido entró en silencio en el dormitorio, procurando no hacer ruido. «No hace falta que te escabullas», dijo Bianca, encendiendo la lámpara de la mesilla de noche. «Estoy despierta». Demetrio se quedó inmóvil un momento y luego continuó desnudándose, tratando de no establecer contacto visual con su mujer. «Lo siento, no quería despertarte», respondió secamente. «Demetrio, tenemos que hablar». Bianca se sentó en la cama, observando a su marido. «Es tarde, Bianca. Estoy cansado. Hagámoslo mañana». Se metió bajo las sábanas y se puso de espaldas a la pared. «Seguimos aplazando esta conversación», insistió Bianca. «¿Qué pasa entre nosotros? Te estás distanciando de mí. ¿Por qué?» Demetrio suspiró pesadamente y se volvió hacia ella. «No pasa nada», respondió irritado. «Tengo mucho trabajo que hacer en el restaurante. Intento hacerlo rentable, a diferencia de tu ya exitoso negocio». «¿Quieres decir que se trata de mi éxito?», preguntó Bianca en voz baja. «¿Estás celoso de mi empresa?». «No seas tonto», replicó Demetrio. «Me alegro por ti. Es que ahora estoy pasando una mala racha. Necesito tiempo». «¿Tiempo para qué, Demetrio? Si tienes problemas, podemos resolverlos juntos. Somos una familia». El rostro de Demetrio se suavizó por un momento, y Bianca pensó que estaba dispuesto a abrirse. Pero el momento pasó, y su marido volvió a fruncir el ceño. «No hagamos esto ahora, Bianca. Estoy muy cansado.
Con estas palabras apagó la lámpara y se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Bianca permaneció sentada en la oscuridad, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Estaba segura de que algo iba mal, y estaba decidida a averiguarlo. La mañana trajo el ajetreo habitual. Demetrio se había ido temprano, como siempre, sin siquiera desayunar. Bianca se preparaba para un día importante. Hoy se reuniría con representantes de una gran empresa de cosméticos de Buenos Aires, interesada en fusionarse con su empresa. El despacho de Bianca estaba situado en un pequeño pero elegante edificio a las afueras de San Ignacio. A pesar de lo temprano de la hora, su asistente, Marcos Estremera, ya estaba en el lugar, preparando los documentos para la próxima reunión. «Buenos días, señora Hatalay», saludó a Bianca. «Los representantes de Natura Elegante llegarán a las 10. He preparado todos los informes y presentaciones necesarios». «Gracias, Marcos», asintió Bianca mientras se dirigía a su despacho. «Como siempre, eres indispensable». Marcos llevaba casi 5 años trabajando con Bianca. Joven y ambicioso licenciado en económicas, era un ayudante leal e increíblemente eficiente. Bianca confiaba plenamente en él y sabía que podía contar con él en cualquier situación. A las 10 en punto, una delegación de 3 personas, encabezada por Ajacio Valdiviejo, director general de Natura Elegante, llegó al despacho. Un hombre alto, escultural, con canas en las sienes y una mirada penetrante en sus ojos oscuros, daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Señora Hatalay», Ajacio besó la mano de Bianca con galantería. «Por fin nos conocemos en persona. Su reputación va por delante. Fórmulas innovadoras, producción respetuosa con el medio ambiente, ingredientes únicos procedentes de plantas locales. En Natura Elegante, llevamos mucho tiempo siguiendo sus progresos». «Gracias, señor Valdiviejo», respondió Bianca, haciendo un gesto a los invitados para que se dirigieran a la sala de conferencias. «Espero que nuestra posible cooperación sea mutuamente beneficiosa». Las siguientes horas transcurrieron entre presentaciones y debates. Bianca presentó su empresa, habló de los desarrollos actuales y de los planes futuros. Ahacio, por su parte, esbozó las perspectivas de la fusión: entrar en el mercado internacional, aumentar la capacidad de producción, ampliar la línea de productos. «Estamos dispuestos a invertir una importante cantidad de dinero en su producción», concluyó. $400.000 en una primera etapa con la posibilidad de aumentar la inversión si el proyecto se desarrolla con éxito. Bianca intentó mantener la calma por fuera, aunque por dentro todo era júbilo. Una inversión así podría llevar a su empresa a un nivel completamente nuevo. «Es una oferta generosa, señor Valdiviejo», respondió discretamente. «Estudiaré todos los detalles del contrato y me pondré en contacto con usted en los próximos días». «Un planteamiento razonable», sonrió Ajacio. «Nos quedaremos en San Ignacio una semana. Esperemos que en ese tiempo podamos llegar a un acuerdo». Cuando los invitados se marcharon, Bianca se permitió un breve momento de triunfo. La oferta de Natura Elegante superaba todas sus expectativas, pero los pensamientos ansiosos sobre Demetrio no la abandonaban ni siquiera ahora. «Marcos», se volvió hacia su ayudante, «tengo que pedirte un favor personal». «Cualquier cosa, señora», respondió Marcos con entusiasmo. «Si quisieras seguir a alguien, ¿cómo lo harías?» Marcos levantó las cejas sorprendido, pero rápidamente controló sus emociones. «Depende de la situación», respondió con cautela. «¿Puedo preguntar de quién estamos hablando?» Bianca dudó un momento, pero luego dijo con firmeza: «De mi marido. Tengo la sospecha de que no está siendo del todo sincero conmigo». Marcos asintió, sin mostrar sorpresa ni juicio. «Ya veo. En ese caso, lo más fácil es seguir sus movimientos. Si sospechas que se encuentra con alguien, tarde o temprano volverán a verse». Bianca asintió apreciativamente.
Intentaré seguirle esta noche, dijo con firmeza. Quizá mis sospechas sean infundadas y solo me esté dando cuerda a mí misma, pero debo saber la verdad. Bianca pasó la noche en un coche aparcado enfrente del restaurante de Demetrio. El Puente era el nombre de un pequeño restaurante especializado en cocina tradicional argentina. El local nunca había sido especialmente popular, pero tenía una clientela fiel a la que le gustaba el ambiente relajado y la comida casera. A las 8 de la tarde, el restaurante cerraba. Bianca vio cómo los últimos clientes abandonaban el establecimiento y cómo se apagaban las luces del vestíbulo. Normalmente a esa hora Demetrio revisaba la caja, cerraba el restaurante y se iba a casa. Pero hoy las luces estaban encendidas en las salas traseras. Pasó otra media hora y Bianca empezaba a pensar que estaba perdiendo el tiempo cuando por fin se abrió la puerta del restaurante. A Bianca se le encogió el corazón. Demetrio no había salido solo. Le acompañaba una chica joven, delgada, con el pelo largo y negro recogido en una coleta alta. Le estaba contando algo a Demetrio animadamente, y él se estaba riendo, de verdad, abiertamente, como no se había reído en meses en su casa. Bianca se quedó sin aliento. Parecían felices juntos. La pareja se acercó al coche de Demetrio. Bianca agachó la cabeza, temerosa de ser vista, pero su marido y su acompañante parecían ajenos a todo lo que les rodeaba, completamente absortos el uno en el otro. Demetrio ayudó a la chica a entrar en el coche, abriendo galantemente la puerta delante de ella. Luego rodeó el coche y se puso al volante. Un instante después, el coche arrancó. Bianca, tratando de mantener las distancias, lo siguió. El trayecto fue corto. Al cabo de solo 15 minutos, el coche de Demetrio se detuvo frente a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Bianca aparcó un poco más lejos y observó cómo su marido y su acompañante entraban en el edificio cogidos de la mano. Sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta, Bianca sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos de la pareja, siluetas indistintas pero reconocibles contra la entrada del hotel, brillantemente iluminada. Era suficiente. Ahora tenía pruebas. No esperó a que salieran. No podía ver más. Lo que estuviera ocurriendo en aquel hotel le estaba rompiendo el corazón y redibujando 15 años de matrimonio. De vuelta a casa, Bianca permaneció sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando las fotos en su teléfono e intentando averiguar dónde y cuándo se había fracturado su unión. Pero no había respuestas, solo la amarga constatación de la traición. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en vela, Bianca fue a la oficina antes de lo habitual. Demetrio no volvió a casa y solo le envió un breve mensaje diciendo que tenía asuntos imprevistos en el restaurante y que pasaría allí la noche. La mentira le dolió en el alma, pero Bianca decidió no enfrentarse todavía. Primero quería saber más sobre su rival. Marcos, como de costumbre, ya estaba en el despacho cuando llegó Bianca. «Buenos días, señora Atalay», la saludó, pero enseguida se dio cuenta de su estado. «¿Le pasa algo?». Bianca mostró en silencio a Marcos las fotografías. «Necesito saber quién es», dijo Bianca en voz baja. «Lo que puedas averiguar». Marcos escrutó las fotos y asintió. «Me pondré a ello enseguida», dijo con confianza. «Tendré la información al final del día». Durante todo el día, Bianca intentó concentrarse en su trabajo, estudiar el contrato enviado por Natura Elegante, hacer ajustes, consultar a un abogado, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Demetrio y a la chica desconocida del hotel. Al anochecer, Marcos llamó a la puerta de su despacho. «Señora Atalay, tengo la información que solicitó». Bianca le hizo un gesto para que se sentara. «Cuénteme». «Se llama Nuria Iturralde», empezó Marcos. 25 años, trabaja como camarera en el restaurante de su marido desde hace aproximadamente un año. Soltera, alquila un pequeño piso en la zona sur de la ciudad.
No tiene familia en San Ignacio. Procede de un pequeño pueblo de la provincia de Salta. Es una chica tranquila y modesta, según sus compañeros de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva conectado con mi marido?, preguntó Bianca en voz baja. Es difícil decirlo con exactitud, respondió Marcos con cautela. Pero según uno de los camareros con los que conseguí hablar, empezaron a pasar mucho tiempo juntos hace unos 3 o 4 meses. Hacía una semana que Bianca se había enterado de la aventura de su marido. Ha pasado la mayor parte del tiempo en la oficina, inmersa en su trabajo. Las negociaciones con Natura Elegante avanzaban a buen ritmo. Tras varias reuniones y largas discusiones, el contrato estaba casi listo para ser firmado. Ajacio Valdiviejo no ocultaba su admiración por los productos de Bianca y veía grandes posibilidades en la fusión. Sus desarrollos son únicos, señora Hathaway, dijo en una de las reuniones, acariciándose la barba bien cuidada. La combinación de tecnología moderna y antiguas recetas indígenas de Argentina es exactamente lo que busca el consumidor moderno: naturalidad, eficacia, respeto por la tradición. Natura Elegante les dará la oportunidad de ampliar su producción y entrar en el mercado internacional. Hoy era la reunión final, la firma del contrato y el anuncio oficial de la fusión. Bianca se había estado preparando meticulosamente, releyendo documentos, consultando con abogados, discutiendo los últimos detalles con Marcos. A pesar de sus problemas personales, no podía permitirse equivocarse en este paso tan importante para su negocio. Ajacio y su equipo llegaron al despacho de Bianca a mediodía en punto. La ceremonia de firma del contrato se celebró en un ambiente amistoso, casi familiar. Bianca sintió sentimientos encontrados: orgullo por su creación, alegría por el reconocimiento de sus méritos, entusiasmo por la nueva etapa de desarrollo de la empresa, y en algún lugar de su interior, un dolor sordo por la traición de la persona que se suponía que iba a compartir este triunfo con ella. Tradicionalmente, un acontecimiento así debe celebrarse, dijo Ajacio levantando su copa de champán tras la última firma, por el éxito de la cooperación y la prosperidad de nuestras empresas. Cuando los invitados se marcharon, Bianca se quedó solo en el despacho. Marcos fue al banco con los documentos necesarios para tramitar la transferencia del primer tramo de la inversión. Según el contrato, Natura Elegante debía transferir $400,000 a la cuenta de la empresa de Bianca en un plazo de 3 días laborables. Bianca se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. San Ignacio era una ciudad pequeña y soñolienta donde todo el mundo se conocía, donde los cotilleos viajaban a la velocidad de la luz. Me pregunto si alguien sabía lo de la aventura de Demetrio antes de que ella misma lo descubriera. Quizá todo el pueblo cuchicheaba ya a sus espaldas, compadeciéndose de la pobre y desprevenida Bianca. Estos pensamientos la amargaban. 15 años de matrimonio, 15 años que ella había considerado felices. ¿Había tenido Demetrio otras mujeres antes de Nuria? ¿O era esta su primera aventura? ¿Y qué le había llevado a buscar consuelo aparte? Bianca no encontraba respuestas y no se atrevía a preguntar directamente. El dolor de la traición era demasiado fuerte, el riesgo de decir demasiado en un arrebato de ira demasiado grande. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Marcos. «Señora Hathaway, todo ha sido procesado», informó alegremente. «El banco ha confirmado la recepción de los fondos. La transferencia llegará a la cuenta en 2 o 3 días». «Gracias, Marcos». Bianca hizo todo lo posible para que su voz sonara igualmente alegre. «Has hecho un gran trabajo. Tómate mañana libre, te mereces un descanso». Desde el contrato con Natura Elegante, la vida de Bianca se había dividido en 2. Por fuera, una empresaria de éxito. Por dentro, una mujer rota. Todas las mañanas se despertaba con una pesadez en el pecho que no desaparecía en todo el día. Demetrio casi nunca estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde, si es que volvía.
Sus excusas eran cada vez más chapuceras y poco convincentes, como si ya no tuviera energía para mentir con cuidado. Bianca pasaba en el despacho más tiempo del necesario. A Acio Valdiviejo llamaba a menudo, preguntándose cómo iban las cosas. Encontró en Bianca no solo una compañera de negocios, sino también una mujer de ideas afines. Estamos planeando una presentación oficial de nuestra fusión en Buenos Aires dentro de un mes, informó durante una de las llamadas. Me gustaría que presentaras tu línea de cosméticos en persona. Tu historia de éxito inspirará a muchos. Estaré encantada, respondió Bianca, intentando que su voz sonara enérgica. Para entonces tendremos listo un plan para ampliar la producción. Excelente. Por cierto, los fondos ya deberían estar depositados en tu cuenta. ¿Has recibido confirmación del banco? Sí, la notificación llegó ayer, confirmó Bianca. Estoy pensando en utilizar parte del dinero para modernizar el laboratorio ya la semana que viene. La conversación con Ajacio puso a Bianca a pensar en los aspectos financieros de la próxima ampliación. En un principio, el dinero iba a ir a parar a la cuenta corporativa de la empresa, pero en el último momento Bianca decidió transferirlo a su cuenta personal. Era más fácil controlar el gasto sin burocracia. Era perfectamente legal. Al fin y al cabo, ella era la única propietaria de la empresa. Bianca abrió la aplicación bancaria de su teléfono para comprobar el importe exacto de la cuenta. Una huella dactilar, una contraseña y una pantalla con el historial de transacciones se abrieron ante ella. Lo que vio la dejó helada. La cuenta estaba casi vacía. En lugar de $400,000, había menos de 500. Anoche se había realizado una gran operación de retirada de fondos. ¿Pero cómo? ¿Quién tenía acceso a su cuenta? Con manos temblorosas, Bianca llamó al banco. Soy Bianca Hathaley. Quisiera información sobre la retirada de fondos de mi cuenta anoche. Un momento, señora Hathaley. Voy a comprobar la información, respondió la educada voz de la operadora. Sí, a las 16:30 de ayer se realizó una transacción de retirada, $400,000 equivalentes. La transacción ha sido confirmada por un segundo titular. ¿Segundo titular? Intervino Bianca, aunque ya conocía la respuesta. Sí, por el señor Demetrio Cadell. Todo se hizo según las normas, con los documentos presentados y los papeles necesarios firmados. Bianca bajó lentamente el teléfono. Demetrio. Por supuesto, Demetrio. ¿Cómo podía olvidar que le había hecho segundo titular hacía unos años? En aquel momento le había parecido conveniente. Su marido podía sacar dinero cuando lo necesitaba sin molestarla por pequeñeces. Confiaban el uno en el otro, eran familia. La sorpresa fue sustituida por la rabia. Demetrio se había aprovechado de su confianza para robarle, no solo dinero, sino dinero de los inversores, fondos destinados a hacer crecer el negocio. Ya no era solo una traición personal, era una traición profesional, una mezquindad que podía costarle todo lo que había construido durante años. La sucursal del Banco Nacional estaba situada en el centro de San Ignacio, un sólido edificio de cristal y hormigón que contrastaba con la arquitectura colonial de los edificios circundantes. Bianca subió los escalones a paso ligero, intentando mantener la calma por fuera, aunque por dentro todo hervía de ira y miedo. «Necesito hablar con el director», le dijo con firmeza a la joven que estaba detrás del mostrador de información. «Es urgente». El nombre de Bianca Atalay era bien conocido en San Ignacio, y especialmente en el banco, donde era una de las mayores clientes. Inmediatamente la acompañaron al despacho del director, el señor Ortiz, un hombre corpulento de mediana edad, calvo y de rostro bonachón. «Señora Atalay, qué agradable sorpresa», sonrió, levantándose de la mesa para estrecharle la mano. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Ayer retiraron de mi cuenta una importante suma», comenzó Bianca sin preámbulos. «Mi marido, como segundo titular de la tarjeta, sacó $400,000.
Quiero saber si se puede cancelar esta transacción. La sonrisa se deslizó lentamente del rostro del señor Ortiz. Tosió y señaló a Bianca una silla frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Necesito comprobar los detalles de la operación. El director se dedicó a estudiar los datos de la pantalla del ordenador, frunciendo el ceño de vez en cuando y meneando la cabeza. Bianca permaneció inmóvil, entrelazando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Me temo que la situación es complicada», dijo finalmente el señor Ortiz. La operación se llevó a cabo legalmente. El señor Cadell aportó todos los documentos e identificaciones necesarios. Además, vaciló. ¿Además qué?, preguntó Bianca con insistencia. El dinero fue transferido a una cuenta en otro banco y probablemente ya ha sido retirado de allí. No podemos seguir sus movimientos sin una investigación oficial de la policía. Entonces, debo ir a la policía. Está en su derecho, respondió el director con cautela. Pero debo señalar que, legalmente, el señor Cadell tenía todo el derecho a disponer de los fondos de la cuenta, ya que es el segundo titular oficial. Bianca sintió que todo se enfriaba en su interior. Técnicamente, Demetrio no había cometido ningún delito. No habían estipulado restricciones de retirada cuando lo formalizaron como segundo titular. El tribunal probablemente le daría la razón, o, en el mejor de los casos, lo clasificaría como una disputa familiar que requería un procedimiento civil y no penal. «Entiendo», dijo en voz baja. ¿Puedo obtener un extracto completo de las transacciones del último mes? Y me gustaría cerrar esta cuenta y abrir una nueva, solo a mi nombre. Por supuesto, señora Hatalay. Haremos lo que sea necesario. Saliendo del banco con los nuevos documentos en la mano, Bianca se detuvo en los escalones, insegura de a dónde ir a continuación. ¿A casa? ¿A la oficina? ¿A buscar a Demetrio y exigirle una explicación? Se sentía desolada, traicionada, rota. $400,000 no era solo una gran suma, era dinero que debía asegurar el futuro de su empresa. Dinero recibido de inversores a cambio de compromisos concretos. Dinero que estaba obligada a utilizar para los fines previstos. ¿Qué decirle a Ajacio? ¿Cómo explicar la desaparición de la inversión? ¿Admitir que su traidor marido la robó? ¿O mentir, inventando alguna historia sobre un error bancario, un fraude, un ciberdelito? La idea de tener que mentir a un socio al que respetaba hizo que Bianca se sintiera aún peor. Caminó lentamente por la calle, sumida en sombríos pensamientos. Unos pasos llevaron a Bianca hasta el puente. El restaurante estaba abierto, con clientes visibles en su interior. Se detuvo al otro lado de la calle, mirando a través de las ventanas lo que una vez había sido su sueño compartido. Habían abierto el restaurante en su primer año de matrimonio, un establecimiento pequeño y modesto, pero lleno de amor y esperanza. Bianca invirtió en él todo el dinero que le sobraba, apoyó a su marido cuando las cosas iban mal, se alegró de sus primeros éxitos junto a él, y luego montó su propio negocio, que, a diferencia del restaurante, empezó a crecer rápidamente y a dar beneficios. Tal vez ese fuera el problema. Quizás Demetrio no podía aceptar su éxito, pero ¿era eso una excusa para engañar y robar? De repente, a través de la puerta de cristal del restaurante, Bianca la vio. Nuria Iturralde. La camarera se movía entre las mesas con graciosa facilidad, sonriendo a los clientes, cogiendo bandejas de platos vacíos. Joven, guapa, llena de vida. No era de extrañar que Demetrio se hubiera encaprichado de ella, pero no se trataba solo de la juventud y la belleza de su rival. Bianca intuía que había algo más detrás del asunto, y ahora que el dinero había desaparecido, empezaba a adivinar de qué se trataba. Bianca se dio la vuelta bruscamente y se alejó. No era el momento de enfrentarse. Primero tenía que reunir todos los datos, comprender el cuadro completo de la traición. La casa recibió a Bianca con un silencio opresivo.
Encendió la luz del salón y se dirigió directamente al despacho donde guardaba los documentos importantes. Rebuscando en los cajones, encontró una carpeta con extractos bancarios, declaraciones de la renta y pólizas de seguros. Sentada ante su escritorio, Bianca empezó a revisar metódicamente los papeles, comprobando fechas e importes. No encontró nada sospechoso en los gastos totales del año anterior, las facturas habituales de los servicios públicos, las compras en el supermercado y los gastos de Internet y televisión por cable. La mayoría de los grandes gastos, renovaciones en la casa, compra de muebles nuevos, un viaje a la costa el verano pasado, se habían pagado con cargo a sus cuentas personales relacionadas con la empresa. Pero cuando Bianca miró las declaraciones de la renta del restaurante El Puente, se dio cuenta de una rareza. Los ingresos del establecimiento habían disminuido en los últimos meses y, sin embargo, el informe de gastos mostraba grandes sumas para mejoras en el equipamiento de la cocina y reformas en el lavadero. Bianca no recordaba que Demetrio hubiera hablado de renovaciones o nuevos equipos, y visitando el restaurante de vez en cuando no había notado ningún cambio. Otra rareza era que las cifras de la columna salarios del personal no habían cambiado, a pesar de que Demetrio se había quejado de que se había visto obligado a prescindir de 2 empleados debido a la caída de los ingresos. ¿A dónde iba el dinero si había menos empleados? Todo apuntaba a un fraude financiero, posiblemente iniciado mucho antes de que Nuria llegara a la vida de Demetrio. Bianca no era una experta en contabilidad, pero las aparentes discrepancias en el papeleo le hacían pensar que su marido ocultaba algo y que lo había estado ocultando durante mucho tiempo. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. «Señora Hataley, hay noticias que pueden interesarle», comenzó sin preámbulos. «Me he puesto en contacto con mi contacto en el registro de la propiedad. Hace 4 días se registró la compra de una propiedad en el arrabal de San Ignacio, una casa con una parcela de aproximadamente media hectárea. La compradora es Nuria Iturralde. El monto de la transacción es de $385,000. Bianca sintió un escalofrío. Ahora todo encajaba. «¿Quién es el vendedor?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Técnicamente es la inmobiliaria Nuevo Horizonte, pero el propietario real es Raimundo Batista, uno de los terratenientes más ricos de la zona. Lleva mucho tiempo queriendo vender esta casa, pero el precio era demasiado alto para el mercado local. ¿Y de dónde sacó la camarera tanto dinero? Esa es la parte interesante. La voz de Marcos tenía la emoción de un cazador tras la pista. Según los papeles, lo heredó de un pariente lejano en España. Pero lo he comprobado. No tiene parientes en España. Es una farsa, una tapadera para una verdadera fuente de fondos. Bianca cerró los ojos. El rompecabezas se estaba formando en una imagen clara, y esa imagen era sombría. Demetrio no solo la engañaba, sino que planeaba empezar una nueva vida con Nuria, y necesitaba dinero para hacerlo. Mucho dinero. Debió de enterarse de la próxima inversión. Esperó a que la cantidad llegara a la cuenta y se valió de su posición como segundo titular para hacerse con ella. «Gracias, Marcos», dijo Bianca en voz baja. «Has sido de gran ayuda». «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo he decidido. Tengo que pensarlo». Colgó el teléfono y se reclinó en la silla. Diferentes sentimientos luchaban en su interior. El dolor de la traición, la ira, el miedo al futuro, el arrepentimiento por el pasado. Pero había un sentimiento que poco a poco se imponía a los demás: la determinación. La determinación de no permitir que Demetrio y su amante se burlaran de ella. La determinación de proteger su negocio y su reputación. La determinación de dar una lección a aquellos que pensaban que podían engañarla impunemente. Pero antes de actuar, Bianca decidió poner a prueba otra corazonada. Subió al dormitorio de Demetrio y abrió el armario de su marido. La mitad de sus cosas habían desaparecido: trajes bonitos,
camisas caras, zapatos preferidos. En el cuarto de baño faltaban las maquinillas de afeitar y el perfume que Demetrio utilizaba. No pensaba volver. Bianca se hundió en el borde de la cama, extrañamente entumecida. Había esperado algo así, pero la realidad seguía siendo dolorosa. 15 años de vida en común borrados de un plumazo, todas las promesas y los votos pisoteados en aras de una nueva pasión y del dinero. Bianca permaneció inmóvil durante un rato, dejando que el dolor fluyera a través de ella sin resistirse. Luego se levantó lentamente, entró en su despacho y se sentó frente al ordenador. Era hora de pasar a la acción. Primero escribió una carta detallada a Ajacio Valdiviejo, explicándole la situación de la desaparición de los fondos de inversión. Sin excusas ni intentos de endulzar la realidad, solo los hechos. Su marido había robado dinero de la cuenta utilizando su condición de segundo titular y probablemente planeaba fugarse. Asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido y propuso un plan para compensar la pérdida con activos de la empresa y bienes personales. A continuación, Bianca llamó a su abogado y le pidió documentos urgentes para disolver el matrimonio, detallando los motivos: adulterio y fraude financiero. La tercera llamada fue la más difícil. Bianca se quedó un buen rato mirando el teléfono antes de marcar el número de la policía. Legalmente, Demetrio podía no haber sido sancionado por retirar dinero de la cuenta conjunta, pero sin duda había infringido la ley al indicar una fuente de fondos ficticia al comprar una casa para Nuria. Fraude fiscal, blanqueo de capitales, eran ya delitos graves que conllevaban penas reales. Pero antes de pulsar el botón de llamada, Bianca decidió dar a Demetrio una última oportunidad, no por él, sino por ella misma, por los recuerdos de 15 años que no eran del todo mentira. Le envió un mensaje: sé lo del dinero y la casa para Nuria. Ven a la casa, tenemos que hablar. Luego colgó el teléfono y esperó. Esperó la respuesta que determinaría el curso futuro de los acontecimientos. La respuesta llegó 20 minutos después. Un escueto: estaré allí en una hora. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un seco aviso. Bianca sintió que una oleada de ira volvía a surgir en su interior. Incluso ahora, con todas sus maquinaciones al descubierto, Demetrio no había encontrado fuerzas para al menos fingir contrición. Bianca se levantó y se dirigió al bar del salón. Se sirvió un vaso de vino tinto, el Cabernet Sauvignon añejo que Demetrio y ella habían traído de un viaje a los viñedos de Mendoza hacía 3 años. Entonces aún eran felices, o eso le parecía a ella. Quizá ya entonces su marido había empezado a distanciarse de ella, quizá ya entonces estaba planeando la traición. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Bianca oyó abrirse la puerta principal. Estaba sentada en el salón, en un sillón girado hacia la entrada, con un vaso de vino en la mano. Las lámparas estaban apagadas, creando una iluminación tenue, casi ominosa. Demetrio entró en la habitación, tenso, receloso, pero con una expresión desafiante en el rostro, como si estuviera preparado para la batalla. Bianca escrutó a su marido, un hombre con el que había vivido la mitad de su vida y al que, por lo visto, no conocía de nada. Su rostro, antaño apuesto, había envejecido más y más. Sus ojos carecían de la chispa que antaño la había cautivado. Ante ella había un extraño. «¿Querías hablar?», empezó Demetrio sin saludar. «Habla». Bianca bebió un sorbo de vino, controlando sus emociones. No era el momento de alterarse, tenía que mantenerse concentrada y fuerte. $400,000, Demetrio, dijo con calma. Tenía todo el derecho a retirar ese dinero, replicó Demetrio con obstinación. Soy el segundo titular de la tarjeta. Todo es legal. ¿Legal? Bianca sonrió amargamente. ¿Y señalar una falsa fuente de fondos al comprar una casa para tu amante también es legal? La inexistente herencia de España que Nuria recibió de repente es un fraude, Demetrio, un delito penal. Demetrio se puso pálido,
pero se recompuso rápidamente. «Demuéstralo», lanzó desafiante. «Marcos ya lo ha comprobado. Nuria no tiene parientes en España, ni uno solo, así que la versión de la herencia no funcionará». «Ese esbirro tuyo asume demasiado», apretó Demetrio entre dientes. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Bianca se inclinó hacia adelante, mirando a su marido directamente a los ojos. 15 años de matrimonio, Demetrio. 15 años que cruzaste ¿para qué? ¿Por una joven camarera y dinero? No te atrevas a hablar así de ella. Estalló de pronto Demetrio. Nuria me comprende, me aprecia. ¿Y tú? Siempre has estado demasiado ocupado con tus negocios, tus éxitos. He permanecido en la sombra durante años, marido de la exitosa Bianca Hataley. Eso es lo que era para este pueblecito. Y ahora he recibido mi merecido. Nuria y yo empezaremos una nueva vida, lejos de este lugar donde todo el mundo siente que es su deber recordarme que vivo a costa de mi mujer. Bianca escuchó esta perorata con un sentimiento agónico que mezclaba dolor, lástima y desprecio. ¿Se trataba de un ego masculino herido, celos de su éxito, la incapacidad de aceptar que su mujer lo había hecho mejor? ¡Qué mezquino, qué indigno del hombre al que amaba! ¿Y por eso robaste dinero que debería haber servido para hacer crecer mi empresa?, preguntó en voz baja. ¿Por eso me traicionaste con una mujer de la mitad de mi edad? ¿Por eso arruinaste todo lo que construimos juntos? Retiré todo el dinero de tu tarjeta, ahora eres un mendigo, gritó Demetrio con ira triunfante. Veamos cómo te va sin tu preciada inversión. A lo mejor por fin sientes lo que es que todo se venga abajo por problemas económicos, como ha sido mi restaurante todos estos años. Bianca se rió, mirando la cara de su marido contorsionada por la ira, una risa seca y fría, completamente desprovista de alegría. Demetrio guardó silencio durante media palabra, desconcertado por aquella reacción inesperada. «Ese dinero no es mío, pero...» Bianca hizo una pausa, mirando a su marido. «Y pertenece a Natura Elegante. Son fondos de inversión, Demetrio. No son mis ahorros personales, sino dinero de una gran empresa, cotizado para un fin concreto, con plena responsabilidad, con un contrato, con obligaciones para con los inversores». Observó cómo cambiaba la expresión del rostro de Demetrio. La sonrisa triunfal había desaparecido, sustituida primero por la incomprensión y luego por el pánico. Palideció tan bruscamente como si le hubieran drenado toda la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaron. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. «Digo que no me robaste», continuó Bianca con calma. «Le has robado a una corporación internacional con un equipo de abogados y seguridad. No solo hiciste algo mezquino con tu mujer, cometiste un delito que te lleva a la cárcel». Demetrio se hundió lentamente en el sofá, devastado por la repentina comprensión de la magnitud de su error. Esperaba un escándalo, lágrimas, acusaciones de traición, pero no esto, no una explicación fría y calculadora de lo mal que había calculado. «Yo no sabía», empezó, pero Bianca le interrumpió. «¿No lo sabías? ¿Por eso esperaste hasta el momento en que el dinero apareció en la cuenta y lo retiraste inmediatamente? ¿Por eso planeaste meticulosamente la compra de una casa para Nuria? ¿Inventaste una historia sobre una herencia inexistente? Lo sabías todo, Demetrio, solo que no pensaste en las consecuencias». Demetrio se rodeó la cabeza con los brazos, evitando mirar a su mujer. El silencio en la habitación se hizo palpable, pesado como antes de una tormenta. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Bianca se acercó a la ventana, observando cómo el viento curvaba las ramas de los árboles fuera de la casa. Una extraña calma se apoderó de ella, la misma calma que llega cuando tus peores temores se han hecho realidad y solo te queda la acción. ¿Ahora? Ahora llamo a Ajacio Valdiviejo y le cuento lo sucedido. Luego depende de él y de sus abogados. «Bianca, por favor». A Demetrio le temblaba la voz.
Podemos arreglar esto entre nosotros. Le devolveré el dinero, vender la casa, vender el restaurante, lo que sea. ¿Entre vosotros? Bianca se volvió hacia su marido, y en sus ojos vio tal mezcla de dolor y desprecio que retrocedió involuntariamente. Ya no hay nada entre nosotros, Demetrio. Lo arruinaste todo cuando me traicionaste por una joven camarera. Destruiste las últimas migajas de mi respeto cuando robaste aquel dinero. No somos marido y mujer, somos criminal y testigo. Demetrio se puso en pie, pensando febrilmente. Mira, puedo recuperar el dinero. Por favor, Bianca. ¿De verdad crees que es tan fácil? Bianca negó con la cabeza. El banco ya ha registrado la retirada. Tengo el extracto en la mano. Ahacio pronto empezará a preguntar cómo va la modernización de la producción. ¿Qué le diré? Que mi marido robó brevemente la inversión, pero luego cambió de opinión y la devolvió. Desesperado, Demetrio agarró las manos de Bianca, intentando mirarla a los ojos. Haré lo que sea, pero no le llames. Te lo ruego. Podemos inventar una historia, decir que el dinero fue transferido temporalmente a otra cuenta por seguridad. Ya pensaremos en algo. Bianca le soltó las manos y dio un paso atrás. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Dijo cansada. No se trata solo de dinero. Se trata de la confianza. Confié en ti durante 15 años y utilizaste esa confianza para engañarme. Ahacio me confió $400,000 en inversiones y ahora tengo que explicarle que ese dinero desapareció por culpa de mi traicionero marido. Reputación, Demetrio. En los negocios, la reputación lo es todo, y yo no voy a arruinar la mía encubriendo tu crimen. Con estas palabras, Bianca sacó un teléfono del bolsillo y marcó el número de Ahacio Valdiviejo. Demetrio se quedó helado, mirándola con la expresión de una fiera cazada en el rostro. Ahacio, buenas noches. Disculpa el retraso, pero ha surgido una emergencia. Bianca hablaba con calma y profesionalidad, como si estuviera hablando de un problema rutinario de trabajo y no del colapso de su vida personal y profesional. Los fondos de inversión depositados en la cuenta de mi empresa han sido retirados indebidamente por mi marido. Sí, los $400,000. La mayor parte del dinero se utilizó para comprar una propiedad a nombre de un tercero. Mientras Bianca hablaba, Demetrio daba vueltas por la habitación, apretando y aflojando los puños. No podía oír lo que Ahacio respondía, pero veía en la cara de su mujer que la conversación estaba tomando un cariz serio. Sí, comprendo la gravedad de la situación, continuó Bianca, y estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad por lo ocurrido. Quizá deberíamos reunirnos mañana por la mañana para discutir las opciones para resolver el problema. Sí, por supuesto, prepararé todos los documentos de que dispongo. Gracias por tu comprensión, Ahacio. Cuando terminó de hablar, Bianca dejó el teléfono sobre la mesa y se volvió hacia su marido. No había triunfo ni regodeo en su rostro, solo fatiga y tristeza infinitas. Ahacio llegará mañana a las 9 de la mañana con el abogado de la empresa, le informó. Estaba sorprendido, por no decir otra cosa, pero accedió a no acudir inmediatamente a la policía si encontramos la forma de recuperar el dinero. ¿Nosotros?, intervino Demetrio. Vosotros, le corrigió Bianca con frialdad. Encontraste la forma de robar ese dinero, depende de ti encontrar la forma de recuperarlo. Tienes hasta mañana por la mañana. Demetrio se pasó nerviosamente la mano por el pelo, contemplando febrilmente la situación. Tengo que hacer una llamada, murmuró. ¿Nuria?, preguntó Bianca con una risita amarga. Claro que debes llamar. Dile que tu pequeño plan ha llegado a su fin. Demetrio lanzó una mirada furiosa a su mujer y salió de la habitación, sacando el teléfono mientras se marchaba. Bianca oyó cerrarse la puerta de la terraza. Estaba claro que su marido no quería que ella oyera su conversación. Al quedarse sola, Bianca se hundió lentamente en la silla,
sintiendo que la adrenalina de las últimas horas empezaba a disminuir, dando paso al agotamiento emocional. Se había mantenido firme durante el enfrentamiento con Demetrio, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, su cuerpo y su mente necesitaban descansar. Bianca cerró los ojos, pero las imágenes seguían pasando por su mente. Los días felices del comienzo de su matrimonio, la apertura del restaurante, el apoyo de Demetrio cuando empezó su negocio, las vacaciones y los viajes juntos. Ahora todo parecía un sueño lejano, una ilusión en la que había creído durante tanto tiempo. El ruido de pasos la hizo abrir los ojos. Demetrio había vuelto a la habitación, con una expresión de determinación en el rostro que ella no había visto en mucho tiempo. «He hablado con Nuria», dijo. «Ha accedido a volver a vender la casa, y yo venderé el restaurante. Tengo un comprador interesado. Mañana por la noche debería poder recuperar la mayor parte del importe». «¿La mayor parte?», intervino Bianca. «¿Y el resto?». «El resto», Demetrio vaciló. «Parte del dinero ya lo hemos gastado. En muebles para la casa, en un coche para Nuria, en...» «¿El coche?». Bianca negó con la cabeza. Había que estar muy enamorado para volverse tan loco, Demetrio. «No fue solo enamoramiento», replicó él en voz baja. «Sí que la quiero». Bianca sintió que algo en su interior se rompía, el último hilo que la unía a aquel hombre. Una declaración de amor a otra mujer, dicha con tanta facilidad como si fuera lo más natural del mundo. Eso había sido el golpe definitivo. «Vete», le dijo con calma. «Recoge tus cosas y vete. No quiero verte en esta casa». «Pero tengo que prepararme para encontrarme con Ajaccio», empezó Demetrio. «Puedes venir por la mañana, antes de la reunión», cortó Bianca. «Por ahora, vete. A tu Nuria, a tu restaurante, donde quieras. Pero no te quedes aquí». Demetrio abrió la boca, a punto de objetar, pero algo en la cara de Bianca le hizo cambiar de opinión. Asintió en silencio y subió a recoger el resto de sus pertenencias. Bianca se quedó quieta, escuchando a su marido pasearse por el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, corriendo de una habitación a otra. Cada sonido resonaba en su cabeza como el tañido de una campana que marcaba el final de su matrimonio. 15 años de vida en común que no terminaban con una solemne ceremonia de divorcio, sino con este patético embalaje en mitad de la noche. 20 minutos después, Demetrio bajó las escaleras con 2 maletas. «Me voy», dijo, deteniéndose en la puerta del salón. «Te veré por la mañana, antes de la reunión con Ajaccio». Bianca no contestó, no volvió la cabeza, no hizo el menor movimiento para demostrar que le había oído. Era como si ya lo hubiera apartado de su vida, aunque el divorcio aún no se hubiera consumado. Se oyó un portazo, seguido del ruido de un coche que arrancaba. Demetrio se marchó, dejando a Bianca sola con las ruinas de su vida en común. Permaneció sentada en la silla varias horas más, incapaz de levantarse e irse a la cama. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, incapaz de formar una imagen coherente. Solo fragmentos de recuerdos, vagos planes para el futuro, vagos temores. ¿Cómo explicaría lo ocurrido a sus padres? ¿Qué dirían sus amigos? ¿Cómo reaccionarán sus socios? ¿Podrá mantener su negocio después de semejante escándalo? Y lo más importante, ¿podrá volver a confiar en alguien después de traicionar a la persona en la que más confiaba en el mundo? Finalmente, cuando los primeros rayos del alba empezaron a colarse entre las cortinas, Bianca se levantó de la silla. Tenía el cuerpo agarrotado de tanto estar sentada y la cabeza le palpitaba por la falta de sueño y el estrés. Subió las escaleras mecánicamente, se duchó y se puso ropa nueva. Cada movimiento le costaba esfuerzo, como si se moviera bajo el agua. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Bianca miró la pantalla. Paloma. Por supuesto, las noticias corrían rápido en una ciudad pequeña. «Bianca, ¿qué pasa?», preguntó su amiga sin preámbulos en cuanto Bianca contestó al teléfono.
Lucio vio a Demetrio llegar al hotel en mitad de la noche con las maletas. ¿Se pelearon? Bianca suspiró. Lucio, el marido de Paloma, trabajaba de recepcionista en el único hotel decente de San Ignacio. Seguramente se había dado cuenta del aspecto inusual de Demetrio. Sí, Paloma, estamos rompiendo. Dios mío, ¿qué pasó? Es una larga historia, respondió Bianca cansada. Larga historia corta. Demetrio me engañó con una camarera de su restaurante y robó dinero de mi cuenta para comprarle una casa. Siguió una larga pausa, como si Paloma estuviera digiriendo lo que había oído. Paloma estaba claramente luchando por encontrar una palabrota lo suficientemente fuerte. ¿Cómo ha podido? ¿Después de todo lo que has hecho por él? ¿Después de tantos años juntos? Yo me hago la misma pregunta, sonrió Bianca con amargura, y no encuentro respuesta. Ahora mismo voy, dijo Paloma con firmeza. No puedes estar sola en estas condiciones. No, no tengo por qué. Bianca negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. Tengo una reunión importante próximamente. Asuntos de negocios que hay que tratar con urgencia. Te llamaré esta noche, ¿vale? ¿Estás segura? Puedo ir y pasar el rato. No tienes que hablar conmigo si no quieres. Agradezco tu preocupación de verdad, pero ahora mismo tengo que centrarme en la reunión. Se trata de mis asuntos. Tras unos minutos más de persuasión, Paloma accedió finalmente a posponer la visita hasta esta noche. Bianca colgó el teléfono y volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Bajó a la cocina y encendió automáticamente la cafetera. Demetrio y ella solían desayunar juntos por las mañanas. Incluso en los últimos meses, cuando su relación ya se había deteriorado, habían mantenido esta tradición. Ahora Bianca estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín, y se tomaba el café sola, sintiendo un extraño vacío en su interior. El timbre del móvil la sacó de nuevo de su ensueño. Esta vez era Marcos. «Buenos días, señora Atalay», la saludó alegremente. «Le pido disculpas por llamar tan temprano, pero quería avisarle de que el señor Valdiviejo está de camino para verla. Dijo que la cita era para las 9, pero llegarán antes». «Gracias por el aviso, Marcos». Bianca miró su reloj. «Las 8 de la mañana». «¿Estás en la oficina?» «Sí, preparando documentos que pueden ser necesarios. ¿Quieres que yo también asista a la reunión?» Bianca dudó. Por un lado, la presencia de Marcos podía ser útil. Conocía todos los detalles del contrato, podía ofrecer soluciones financieras. Por otro, se trataba de un asunto profundamente personal, y Bianca no estaba segura de querer que su asistente viera los trapos sucios de su relación matrimonial con Demetrio. «No, no lo hagas», decidió finalmente. «Pero mantente en contacto. Quizá llame durante la reunión si necesito alguna información. Como usted diga, señora. Buena suerte». Bianca dio las gracias a Marcos y terminó la llamada. Luego llamó a Demetrio. Necesitaba avisarle de la pronta llegada de Ajaccio. El teléfono de su marido no estaba disponible. Bianca volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Un creciente malestar comenzó a surgir en su interior, pero lo reprimió. Tal vez el teléfono de Demetrio no funcionaba, o estaba ocupado negociando la venta del restaurante. En cualquier caso, había prometido venir antes de la reunión, así que no tardaría en aparecer. Bianca volvió al salón y empezó a reunir los documentos que podría necesitar para hablar con Ajaccio, extractos bancarios que confirmaran las retiradas, una copia del contrato, un plan de negocio para el uso de la inversión. Estaba extendiendo los papeles sobre la mesita cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, Bianca vio un sedán negro, el coche de Ajaccio. Había llegado antes de lo que Marcos le había advertido, y Demetrio aún no había aparecido. Bianca respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y fue a abrir la puerta.
En el umbral estaba Ahacio Valdiviejo, tan elegante como siempre, con un traje impecable, pero con una expresión inusualmente seria en el rostro. Detrás de él asomaba la figura de otro hombre, probablemente el abogado prometido. «Buenos días, señora Hatalay». Ahacio estrechó la mano de Bianca. «Le pido disculpas por una visita tan temprana, pero la situación requiere una intervención inmediata». «Entiendo», asintió Bianca, permitiendo a los invitados entrar en la casa. «Pasen, por favor. He preparado todos los documentos que tengo». Se dirigieron al salón, donde Bianca indicó a los invitados que se sentaran. Ahacio presentó a su acompañante, Federico Montalvo, el abogado jefe de natura elegante, un hombre severo de mirada penetrante y una fina carpeta en las manos. «Así que», empezó Ahacio después de intercambiar cumplidos formales. «Anoche me informó usted de una noticia sumamente inquietante. Los fondos de inversión transferidos por nuestra empresa han desaparecido de la cuenta y, si no he entendido mal, su marido es el responsable». «Desgraciadamente, así es», confirmó Bianca, tratando de mantener firme la voz. «Demetrio aprovechó que se le tramitó como segundo titular de la tarjeta y retiró toda la cantidad. La mayor parte del dinero fue a comprar una casa para una mujer con la que tiene un romance». Federico Montalvo anotó algo en su libreta sin levantar la vista. Ahacio negó con la cabeza. «Se trata de un delito grave, señora Atalay», dijo sombríamente. «Fraude, hurto mayor. La respeto como socia, pero no puedo ignorar el hecho de que faltan $400,000. «Entiendo». Bianca miró a Ahacio. «Y no te pido que hagas la vista gorda. Demetrio tiene que devolver el dinero. Prometió vender el restaurante y convencer a esa mujer para que vendiera la casa. Se suponía que llegaría antes de tu visita, pero como puedes ver, aún no ha llegado». «¿Has intentado ponerte en contacto con él?», preguntó Federico, entrando por primera vez en la conversación. «Sí, he llamado varias veces. El teléfono no está disponible». El abogado y Ahacio intercambiaron miradas significativas. «Me temo que no es buena señal», dijo Ahacio con cautela. «Quizá su marido haya decidido esconderse». Bianca sintió que algo se estremecía en su interior. No quería creer que Demetrio pudiera hacer algo así, prometer que volvería para resolver el problema y luego desaparecer sin más. Pero cuanto más lo pensaba, más probable le parecía. No había conocido a ese hombre en los últimos meses. «Si es así», dijo Bianca lentamente, «estoy dispuesta a asumir la responsabilidad del pago. Tengo bienes, una casa, una empresa, ahorros personales. Encontraré la manera de recuperar el dinero, aunque tenga que venderlo todo». Ahacio la miró atentamente, y algo parecido a la simpatía relampagueó en su mirada. «Aprecio su responsabilidad, señora Hatalay, pero antes de discutir medidas tan extremas, tratemos de encontrar a su marido y el dinero que se llevó». Federico Montalvo sacó un teléfono del bolsillo. «Con su permiso, haré algunas llamadas. Nuestra empresa tiene los recursos para hacer frente a problemas como este». Bianca asintió, sin saber muy bien de qué recursos hablaba, pero dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a Demetrio y recuperar el dinero robado. Mientras el abogado hablaba por teléfono, retirándose a un rincón de la habitación, Ahacio continuó su conversación con Bianca. «Quiero que sepas que no te hago responsable de las acciones de tu marido», le dijo en voz baja. «Todos nos equivocamos a veces con las personas en las que confiamos». 15 años de matrimonio. Bianca sonrió amargamente. «Un largo error». «No juzgues tan duramente todo lo que hay entre vosotros», objetó Ahacio en voz baja. «La gente cambia. Puede que aquel Demetrio con el que te casaste fuera realmente digno de tu amor, pero el tiempo y las circunstancias le han cambiado». Bianca miró sorprendida a su socio. No esperaba tanta profundidad filosófica del pragmático hombre de negocios. «¿Tienes experiencia en este asunto?», preguntó con cautela. Ahacio sonrió ligeramente,
pero en su sonrisa había más tristeza que diversión. 2 divorcios en mi haber. La tercera mujer pidió el divorcio hace 3 meses, así que sí, algo de experiencia tengo. Federico dio por terminada la conversación y se volvió hacia ellos. Tengo una noticia, les informó. Nuestros consultores han comprobado los hoteles de San Ignacio. El señor Cadell pasó la noche en el Gran Hotel, pero se marchó esta mañana temprano. La recepcionista dijo que tenía prisa y parecía nervioso. ¿A dónde fue?, preguntó Bianca. Eso no lo sabe nadie. Pero hay otra información. Una mujer llamada Nuria Iturralde también ha desaparecido. Su teléfono está apagado, no ha ido a trabajar, los vecinos dicen que no la han visto desde ayer. Bianca cerró los ojos, sintiendo cómo se desvanecía su última esperanza. Demetrio y Nuria habían huido juntos, llevándose el dinero robado. Todo había sido planeado de antemano. Probablemente llevaban mucho tiempo preparando la huida, y la aparición de una gran suma en la cuenta no había hecho más que acelerar su plan. «Los encontraremos», dijo Ajacio con firmeza. «Natura Elegante tiene contactos por todo el país. No podrán esconderse mucho tiempo». Pasaron 3 días de angustiosa expectación. Bianca apenas salía de casa por miedo a perderse la noticia. Su teléfono estaba cerca, cargado al máximo, listo para recibir un mensaje de Ajacio o de sus hombres en cualquier momento. Cada llamada hacía que se le encogiera el corazón y que se sintiera decepcionada cuando no era la llamada que esperaba. Paloma venía todos los días, trayendo comida que Bianca apenas tocaba, tratando de hacer hablar a su amiga, de distraerla de sus pesados pensamientos. Pero Bianca se sentía desolada, incapaz de hacer otra cosa que esperar. «Tienes que comer», insistió Paloma, colocando un plato de pasta casera delante de Bianca. «No puedes matarte de hambre». «No puedo». Bianca negó con la cabeza. «No puedo meterme un bocado en la garganta». «Pero tienes que aguantar, por el bien de la empresa, por el bien de los empleados que dependen de ti». Bianca sabía que su amiga tenía razón. La empresa no podía esperar a que ella se recuperara de su tragedia personal. A pesar de la comprensión de Ajacio, los inversores esperaban resultados y los rumores sobre la desaparición de fondos de inversión podían causar un daño irreparable a la reputación de la empresa. Marcos se hizo cargo de la mayor parte de los asuntos cotidianos, pero algunas decisiones solo podía tomarlas Bianca. Se obligaba a responder a las llamadas de trabajo, a revisar los documentos que Marcos enviaba para su firma, a fingir que no había pasado nada. Pero cada esfuerzo era difícil, como si se moviera contra una fuerte corriente. Al 4.º día, cuando Bianca empezaba a perder la esperanza, llegó la llamada tan esperada. «Señora Hathaway, tengo buenas noticias». La voz de Federico Montalvo sonaba reservada y solemne. «Hemos encontrado a su marido y a su compañero». Bianca se enderezó bruscamente, agarrando el teléfono. «¿Dónde están?». Su voz sonaba ronca tras un largo silencio. «En una pequeña ciudad de la provincia de Misiones, cerca de la frontera con Brasil. Se alojan en una pensión privada, tratan de pasar desapercibidos, pero nuestra gente sabe cómo buscarlos». Nuestra gente sabe cómo buscar. ¿Y ahora qué?, preguntó Bianca, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Ahora hay negociaciones con ellos. El señor Valdiviejo ha insistido en que el asunto se resuelva pacíficamente, sin implicar a la policía, siempre que acepten cooperar. ¿Devolverán el dinero? Eso está en discusión, respondió evasivamente el abogado. El señor Cadell afirma que ya ha gastado parte de la cantidad, pero está dispuesto a devolver el resto y vender todos los bienes para compensar lo que falta. Bianca cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Demetrio había sido encontrado, eso era lo principal. El dinero probablemente podría recuperarse, al menos parcialmente. La pesadilla de los últimos días estaba llegando a su fin. «¿Cuándo podré hablar con él?», preguntó, sorprendida por su propia pregunta.
Hubo una pausa. Federico no parecía haberse esperado este giro. ¿Tú quieres hablar con él? Sí, respondió Bianca con firmeza. Necesito que me dé una explicación, directamente, no a través de intermediarios. Lo comprendo, dijo lentamente el abogado. Pero quizá no sea la mejor idea en este momento. La situación es tensa. Sería mejor que los profesionales finalizaran las negociaciones, y luego, cuando las cosas se hayan arreglado, podrás hablar con él. Bianca quiso insistir, pero luego cambió de opinión. Quizá Federico tuviera razón. Una confrontación emocional en este momento solo podría complicar una situación ya de por sí difícil. De acuerdo, aceptó. Pero manténme informada en todo momento. Quiero saber todo lo que pasa. Por supuesto, señora Atalay, llamaré con actualizaciones cada pocas horas. Después de la conversación, Bianca sintió una oleada de energía por primera vez en días. Se levantó del sofá, donde había pasado la mayor parte de la mañana, y se dirigió a la cocina. De repente, su cuerpo le recordó que tenía mucha hambre. Al abrir la nevera, Bianca encontró varios recipientes con comida que había traído Paloma. Calentó uno de los platos y comió con apetito por primera vez en mucho tiempo. Después se duchó, se puso ropa limpia y miró al mundo exterior por primera vez en días. El día estaba nublado, pero hacía calor. La vecina de enfrente regaba las flores de su jardín y saludó a Bianca. La vida continúa a pesar de las tragedias personales. Bianca decidió dar un paseo. Necesitaba aire fresco y poner en orden sus pensamientos. Caminó por las conocidas calles de San Ignacio, saludando con la cabeza a los conocidos, respondiendo a los saludos, tratando de ignorar las miradas compasivas. La noticia de la fuga de Demetrio con su joven amante ya se había extendido por la ciudad. Sus pies la llevaron hasta el puente. El restaurante estaba cerrado, con un aviso en la puerta que anunciaba problemas técnicos temporales. Bianca se paró frente a la fachada, recordando cómo ella y Demetrio habían descubierto este lugar, jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. ¿Quién iba a pensar entonces que 15 años después acabaría así? Una llamada la sacó de su ensueño. Era Federico otra vez. Señora Atalay, las negociaciones avanzan. Su marido ha aceptado regresar a San Ignacio y ceder formalmente todos los derechos sobre el restaurante y la casa a nuestra empresa en pago de la deuda. ¿Y Nuria?, preguntó Bianca, sorprendida ella misma de que le importara. Ella prefirió quedarse en Misiones. Según el señor Cadell, su relación ha terminado. Bianca sonrió amargamente. El amor por el que Demetrio había estado dispuesto a cometer un crimen había fracasado en su primera prueba seria. ¡Qué típico! ¿Cuándo llegará a San Ignacio?, preguntó. Mañana por la tarde. El señor Cadell viaja con nuestro personal. Concertaremos una reunión en la oficina de Natura Elegante para redactar todos los papeles necesarios. Allí estaré, dijo Bianca con firmeza. Pero no será necesario, empezó Federico. Allí estaré, repitió ella. Esto concierne a mi vida, a mi matrimonio, a mis negocios. Tengo derecho a estar presente. Tras una breve pausa, el abogado asintió. Como usted diga, señora Atalay. La reunión está prevista para las 2 de la tarde. Bianca volvió a casa con la sensación de que por fin estaba controlando la situación. Por primera vez en días, pudo pensar más allá del dolor de la traición y pensar en pasos prácticos para reconstruir su vida. Llamó a Marcos y le pidió que preparara un informe completo sobre el estado de la empresa. Necesitaban saber cuánto dinero se necesitaría para continuar con la modernización prevista, aunque no se pudiera recuperar parte de la inversión. A continuación, se puso en contacto con su abogado y le pidió que agilizara los papeles del divorcio, que Demetrio volviera a San Ignacio, pero lo suyo se había acabado. Ninguna posibilidad de reconciliación, ningún segundo intento. Bianca pasó el resto del día y la mitad del siguiente preparando la reunión, revisando documentos,
discutiendo la estrategia con Marcos, consultando con un abogado. Quería estar totalmente preparada cuando volviera a ver a Demetrio. La oficina de Natura Elegante en San Ignacio estaba situada en un moderno centro de negocios a las afueras de la ciudad. Bianca llegó media hora antes de la hora acordada para ordenar sus ideas. Ajacio Valdiviejo la recibió personalmente en el vestíbulo. «Señora Atalay, me alegro de verla en mejores condiciones», le dijo sinceramente mientras le estrechaba la mano. «Los últimos días han sido difíciles, pero parece que estamos cerca de resolver la situación». «Gracias a tu ayuda», asintió Bianca agradecida. «Sin ti, no habría podido encontrar a Demetrio y conseguir que devolviera el dinero». «Solo protegía los intereses de la empresa», respondió modestamente Ajacio. «Pero me alegro de haber podido ayudarte personalmente. Vamos, Federico ya está esperando en la sala de conferencias». Subieron al tercer piso y entraron en una amplia sala con una larga mesa en el centro. Federico Montalvo estaba sentado a la cabecera de la mesa, examinando unos documentos. Levantó la vista y saludó con la cabeza a los que entraban. «Todos los papeles están listos», informó. «En cuanto llegue el señor Cadell, podremos empezar». Bianca se sentó frente al abogado, extrañamente tranquila. Esperaba estar nerviosa antes de conocer a su marido, pero en su lugar solo sintió una fría determinación. Demetrio había traicionado su confianza, puesto en peligro su negocio, arruinado su matrimonio, y ahora tenía que responder de sus actos. Exactamente a las 2 en punto, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Demetrio, acompañado de 2 hombres corpulentos con trajes elegantes, evidentemente los envoys de Natura Elegante. Bianca apenas reconoció a su marido, como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. Tenía sombras profundas bajo los ojos, el rostro demacrado y los hombros caídos. No había ni rastro del hombre seguro y desafiante que le había lanzado acusaciones a la cara hacía unos días. Demetrio se encontró con la mirada de Bianca y una mezcla de emociones brilló en sus ojos: vergüenza, miedo, desesperación. Rápidamente desvió la mirada y se sentó en el asiento que le habían indicado junto a uno de los asistentes. «Gracias a todos por su puntualidad», comenzó Federico mirando a los presentes. «Estamos aquí reunidos para resolver un asunto financiero entre Natura Elegante y la familia Cadell Hatal. El señor Cadell ha admitido el uso indebido de fondos de inversión y ha expresado su voluntad de resarcirse mediante la transferencia de activos». El abogado colocó una pila de documentos delante de Demetrio. «Aquí están los contratos de traspaso de la propiedad del restaurante El Puente y de un edificio de apartamentos en el suburbio de San Ignacio a favor de Natura Elegante. También aquí hay un recibo por una transferencia en efectivo de $80,000, la cantidad que lograste quedarte de los 400,000 originales». Demetrio cogió la pluma en silencio y empezó a firmar los documentos, página por página, sin mirar a Bianca. La mano le temblaba ligeramente, pero firmaba metódicamente donde le indicaba el abogado. «Tras la tasación y venta de dichos bienes», continuó Federico, «se determinará si son suficientes para compensar totalmente los daños. Si no hay fondos suficientes, la empresa se reserva el derecho de exigir una indemnización adicional». Demetrio levantó la cabeza, la mirada sin vida. «No tengo nada más», dijo en voz baja. «Estoy regalando todo lo que tengo». «Lo tendremos en cuenta», replicó Federico secamente. «Ahora, en cuanto a la acción penal, Natura Elegante se compromete a no presentar una denuncia formal ante la policía siempre y cuando usted coopere plenamente y cumpla con todas sus obligaciones financieras». «Gracias», dijo débilmente Demetrio. La firma de los documentos duró aproximadamente 1 hora. Durante todo ese tiempo, Bianca observó en silencio, sin interferir en el proceso. Vio que con cada firma Demetrio se encogía, se empequeñecía, perdía los últimos vestigios de dignidad.
Cuando se firmó el último documento, Federico recogió los papeles e hizo un gesto con la cabeza al séquito de Demetrio. Con esto concluye la parte oficial. Gracias a todos por vuestra cooperación. La gente empezó a abandonar la sala. Demetrio se levantó, pero se quedó junto a la mesa, claramente deseoso de hablar con Bianca. Ella permaneció sentada, esperando a que todos los demás abandonaran la sala. Ajacio le hizo un gesto comprensivo con la cabeza y fue el último en salir, cerrando la puerta tras de sí en silencio. Bianca y Demetrio se quedaron solos. Permanecieron un rato en silencio. Demetrio permanecía con la cabeza gacha, sin atreverse a sentarse sin una invitación. Bianca le miró, tratando de encontrar en aquel hombre roto algo del hombre al que había amado. «Siéntate», dijo finalmente, señalando la silla de enfrente. Demetrio se sentó, con movimientos inseguros como si temiera hacer algo mal. «Tengo que explicarte», empezó con voz ronca. «¿Qué exactamente?», preguntó Bianca con frialdad. «¿Por qué me engañaste con una camarera? ¿Por qué robaste el dinero de los inversores? ¿Por qué huiste como un ladrón en lugar de resolver los problemas como un hombre? ¿Cuál de ellas quieres explicar, Demetrio?» Él se estremeció ante su tono, pero no apartó la mirada. «Todo», respondió en voz baja. «Estoy confundido, Bianca, me sentía inútil a tu lado. Tu negocio estaba en auge y mi restaurante apenas se mantenía a flote. La gente del pueblo me llamaba el marido de Bianca Hatherley, como si no tuviera nombre propio. Empecé a beber, a hacer estupideces, y una de esas estupideces era Nuria». Bianca enarcó una ceja. Ella me admiraba. Demetrio bajó los ojos. Me consideraba exitoso, talentoso. No tenía con qué compararme, a diferencia de ti. Y yo sucumbí a esa admiración. Era como una droga ser un héroe para alguien, no un perdedor. Y robar dinero, ¿formaba eso también parte de tu heroísmo? Demetrio negó con la cabeza. Oí tu conversación con Ajacio sobre la fusión de empresas, sobre inversiones y pensé que era mi oportunidad de empezar de nuevo, comprar una casa para Nuria, abrir un nuevo restaurante en algún lugar lejos de aquí, tener éxito por mi cuenta en lugar de a tu sombra. ¿Y no pensaste en las consecuencias? ¿En que ese dinero era para el negocio? ¿En cómo me afectaría? No pensé en nada, admitió Demetrio. Estaba como con fiebre. Todo parecía tan sencillo: coger el dinero, marcharme, empezar una nueva vida. ¿Y Nuria? ¿Dónde está ahora? Demetrio sonrió amargamente. Huyó en cuanto se dio cuenta de que nos habían encontrado. Se llevó el coche que le compré y las escrituras de la casa. Dijo que no se metía conmigo para ir luego a la cárcel. Bianca negó con la cabeza. La historia era trillada hasta el dolor. Hombre mayor, joven depredador que utilizaba su vanidad para ganar dinero y estatus. «Ni siquiera eres la primera persona a la que le hace esto», dijo Bianca. «Marcos descubrió que antes de ti, ella tuvo una aventura con el dueño de una carnicería. También casado, también mucho mayor. Él también derrochaba. Le compró un coche, joyas caras, pero no tenía tanto dinero como tú. Así que te convertiste en el siguiente objetivo». Demetrio se puso aún más pálido. «No sabía», susurró. «Claro que no lo sabías. Solo veías lo que querías ver. Una chica joven y guapa que te miraba con admiración. Halagaba tu ego, te hacía sentir importante. Estabas demasiado preocupado con tus propias fantasías para darte cuenta de lo obvio». Volvieron a quedarse en silencio. Fuera de la ventana de la sala de conferencias empezaba a llover, una fina llovizna que cubría la ciudad con un manto gris. Bianca miró las gotas que caían por el cristal y pensó en lo extraña que era la vida. Hacía 15 días era una mujer feliz, con un negocio próspero, perspectivas de crecimiento y, según pensaba, un matrimonio sólido. Ahora todo se desmoronaba y tenía que recoger los pedazos de su vida. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Demetrio rompiendo el silencio. «El divorcio.
respondió Bianca con sencillez. Ya me he puesto en contacto con un abogado. Todo el papeleo estará listo la semana que viene. Entiendo, asintió Demetrio. Tú tienes todo el derecho a odiarme. No te odio, Demetrio, dijo Bianca con cansancio. El odio requiere fuerza, y ahora mismo no la tengo. Solo quiero acabar con todo y seguir adelante. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Bianca se encogió de hombros. Eso ya no me concierne. Eres un adulto, Demetrio. Tú mismo creaste esta situación. Depende de ti afrontar las consecuencias. Demetrio bajó la cabeza. Lo he perdido todo, dijo con voz apagada. El restaurante, la casa, el dinero, a ti. No tengo a dónde ir, nada por lo que vivir. Tienes una especialidad, experiencia laboral. Puedes empezar de nuevo, conseguir un trabajo como chef en otro restaurante, abrir una pequeña cafetería. Será difícil, pero es posible. ¿De verdad lo crees? Había una leve esperanza en la voz de Demetrio. No lo sé, respondió Bianca con sinceridad, pero no tienes más opciones. O empiezas de nuevo o te rindes. Demetrio asintió lentamente, aceptando sus palabras. ¿Puedo hacer una pregunta más? Preguntó tras una pausa. Hazla. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Bianca se quedó pensativa un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos días. ¿Podría perdonar la traición, las mentiras, el engaño? ¿Podría olvidar la humillación, el dolor, el miedo a perder todo lo que había construido durante años? ¿Tenía la fuerza suficiente para desprenderse de esa amargura? No lo sé, dijo finalmente. Ahora mismo, no. La herida está demasiado fresca. Quizá con el tiempo, pero aunque algún día pueda perdonarte, eso no significa que podamos volver a ser como antes. Hay cosas que no se pueden volver a pegar, aunque perdones a quien las rompió. Demetrio asintió, aceptando su respuesta. Parecía destrozado, pero había algo nuevo en sus ojos. Una comprensión, una toma de conciencia de la magnitud de sus errores. Gracias por hablar conmigo, dijo en voz baja. Ni siquiera merezco eso. Bianca se levantó, indicando que la conversación había terminado. Adiós, Demetrio, dijo, dirigiéndose a la puerta. Espero que encuentres el camino. Adiós, Bianca, repitió él. Y perdóname, por todo. Salió de la sala de conferencias sin mirar atrás. En el pasillo, Ajacio la estaba esperando. ¿Va todo bien?, preguntó ansioso. Todo lo bien que puede estar. Bianca sonrió débilmente. Gracias por todo lo que has hecho, Ajacio. Sin tu ayuda no podría haberlo hecho. Es usted una mujer fuerte, señora Hatalay, dijo seriamente. Lo habría superado, pero me alegro de haber podido facilitarle el camino. ¿Y ahora qué pasa con la inversión?, preguntó Bianca, yendo al grano. Necesito saber con qué puedo contar para hacer crecer la empresa. Después de vender el restaurante y la casa, deberíamos poder recuperar unos 300.000 de los 400 originales, respondió Ajacio. Los 100.000 restantes, estoy dispuesto a considerarlos como una inversión adicional de mi parte, en las mismas condiciones que la cantidad principal. Bianca miró sorprendida a su socio. No tienes por qué hacer eso. Lo sé, asintió Ajacio, pero tengo fe en su negocio, señora Hatalay, y en usted personalmente. Una mujer como usted merece una segunda oportunidad. Gracias, dijo Bianca sinceramente. No le defraudaré. No lo dudo, sonrió Ajacio. Ahora deja que te lleve a casa. Creo que te mereces un descanso después de todos estos acontecimientos. Bianca asintió, sintiendo el cansancio de los últimos días amontonarse sobre sus hombros. Sí, necesitaba descansar. Y luego un nuevo comienzo, sin mentiras, sin traiciones, sin la sombra del pasado. Salieron del edificio bajo la llovizna. Bianca levantó la cara hacia el cielo, dejando que las gotas bañaran su piel. En algún lugar, detrás de las nubes grises, se escondía el sol.
y tarde o temprano volvería a salir, para todos, incluso para ella.